tema del día de hoy, dones de sanidades. Ya en la mañana vimos alguna parte de los dones de poder hacer, y ahora vamos a ver el don de sanidad. Gloria a Dios. Amada iglesia, déjame compartirte que el don de sanidad es la impartición sobrenatural del poder sanador de Dios entre la gente que necesita sanidad. Esa es la definición del don de sanidad. Es la impartición de manera sobrenatural del poder sanador de Dios entre gente que necesita una sanidad. Gloria a Dios. Amén. Aleluya, muy bien. Estos dones de sanidad, ¿verdad?, son ejercidos por el Espíritu Santo a través de la iglesia, porque hay muchas maneras de impartirlo o ministrar sanidad a los enfermos. Vemos los ejemplos de nuestro Señor Jesús en la palabra de Dios, y hoy vamos a ver algunos. Las personas, amada iglesia, que están recibiendo la sanidad, han recibido dones de sanidad. Esto es, a través de la iglesia son ministrados ese don de sanidad, y entonces la persona que necesita esa sanidad está recibiendo ese servicio por parte del Hijo de la hija de Dios. Aleluya. Amén. Los dones de sanidad son manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y no son lo mismo que la ciencia médica, son sanidades. Una cosa son las sanidades y otra cosa son los milagros creativos. Aleluya. Son el don de Dios para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, y en particular aquel que está necesitando la sanidad. Los 4 evangelios de la Biblia, amada iglesia, están llenos de relatos de Jesús ministrando a la gente en los dones de sanidad. Asimismo, el libro de los Hechos de los Apóstoles contiene numerosas historias de cómo los primeros creyentes operaban en los dones del Espíritu Santo. Cada vez, amada iglesia, que ocurrían los milagros, la gente venía a Jesús, y hoy en día no es diferente. Cuando hay milagros, cuando hay sanidades, la gente corre hacia el Señor Jesús. Aleluya. Jesús dijo que nosotros como creyentes podíamos imponer nuestras manos sobre los enfermos y ellos se recobrarían de sus enfermedades. Amén. Gloria a Dios. Esto lo dijo nuestro Señor Jesús, y sería una de las señales que confirmaría su palabra a un mundo perdido y moribundo. El Señor Jesús respalda su palabra con sanidades. Aleluya. Vamos a ver en el evangelismo de milagros, que es lo que estamos desarrollando. Estamos por concluir. Con frecuencia, amada iglesia, los espíritus inmundos o demoníacos de enfermedad son responsables de la enfermedad en una persona. Por ejemplo, hay espíritus de cáncer, de artritis, de resentimiento y también de amargura. Por medio del discernimiento de espíritus que ya hemos visto, el Espíritu Santo pondrá su dedo en el origen exacto del problema y la persona puede ser liberada de espíritus de enfermedad. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces ahí están los dones de sanidad a través del Espíritu Santo por medio de la iglesia, para sanar a aquellos que tienen algún espíritu de enfermedad. Gloria al Señor. Por medio del discernimiento de espíritus, del poder de Dios, el Espíritu Santo pondrá su dedo en el origen exacto del problema y la persona puede ser liberada. El discernimiento de espíritus vendrá por una impresión o por un pensamiento que revela el nombre del espíritu de enfermedad, que es el origen del problema, y la persona puede ser liberada instantáneamente. El discernimiento de espíritus vendrá por una impresión o un pensamiento que revela el nombre del espíritu de enfermedad, que es el origen del problema o la raíz. Aleluya. Vamos a ver el ejemplo en la Biblia, amada iglesia. Mateo capítulo 9, versículos 32 y 33. Mateo capítulo 9, versículo 32 y 33.
Mateo capítulo 9, versículos 32 y 33. ¿Ya lo tenemos? Sí. Dice la palabra de Dios, con el permiso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado, y echando fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Amén. Entonces ahí vemos cómo, ¿verdad?, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca hemos visto cosa semejante en Israel. Entonces estos milagros, estas sanidades, hacen que la gente siga a nuestro Señor Jesús. Cuando conocemos de parte del Señor cuál es el problema en la vida de una persona, es fácil ministrar dones de sanidad a esa persona. Cuando una persona es sanada en el nombre de Jesús, abre la puerta para que la persona lo conozca y él lo acepte. Gloria a Dios. Quiere decir que los milagros generalmente producen un agradecimiento, ¿verdad? Pero sin embargo hay mucha gente que recibe sanidades, recibe milagros, ha visto señales, prodigios y milagros en su vida y aún así no sigue a Jesús. Esto es una llamada de alerta sobre el corazón de la persona, porque necesitamos tener un arrepentimiento verdadero para poder reconocer y entender el amor de Dios en nuestras vidas y su sanidad. También es una cuestión de fe tanto del que ministra como del que recibe. La fe es muy importante para efectuar las sanidades y los milagros. Gloria al Señor. Hay muchas maneras de ministrar, amada iglesia, a los enfermos y a los poseídos por demonios. Hay muchas maneras. Dios revela. En la Biblia encontramos algunos ejemplos de cómo el Señor efectuaba las sanidades y también cómo expulsaba a los demonios. Específicamente en los evangelios y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos las diferentes maneras en las que Jesús ministraba a las necesidades de la gente. Todo está en función de las necesidades de la gente. El Señor Jesús era sensible a cada necesidad de cada persona que ministraba. Aleluya. Todos los que están envueltos en el evangelismo de milagros deben de ser guiados por el Espíritu Santo. Necesitamos la dirección del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, ¿verdad?, para poder ministrar al orar por la persona. Necesitamos capacitarnos a través de las Escrituras, pero también otra revelación la da el Señor a cada uno de nosotros para poder operar en el poder de los milagros de sanidad. Aleluya. Amada iglesia, cuando un cristiano es sanado, los que no creen oyen sobre ello, ¿verdad? Entonces también sirve de testimonio, porque la gente va, ¿verdad? Muchas veces no conocen mucho del evangelio, y cuando realmente sucede una sanidad, ellos testifican, ellos le cuentan a su familia, le cuentan a las personas, y entonces sucede un evangelismo por testimonio. Esto es muy importante porque entonces la gente empieza a buscar a Dios, empieza a buscar a Jesús, ¿verdad? Pero ahí es donde entra nuestro trabajo de poder consolidar, de poder discipular, ¿verdad?, a través de la palabra de Dios. Entonces una situación lleva a la otra. ¿Para qué? Para que seamos cristianos integrales, para que no solamente efectuemos liberaciones, sino también evangelicemos y tengamos el entendimiento de que tenemos que discipular, consolidar a la gente y debemos de ser enviados a predicar. Esa es la verdad a través del evangelio. Si alguien les predica otra forma, bueno, pues déjame decirte que nada más te están entreteniendo en la iglesia. Pero la verdad es que tenemos que hacer la gran comisión. Amén. Gloria al Señor. Aun cuando un cristiano es sanado, los que no creen oyen sobre ello. Cada sanidad, cada liberación y milagro debe guiar a los que no creen a creer y a recibir a Jesús como su Salvador, pero también como su Señor, a ser gobernados por Dios. Aleluya. Vamos a ver un ejemplo rápidamente.
el poder sanador de Dios. Una mujer es sanada. Conforme estudiamos el ministerio de sanidad, aquí se refiere ya a la impartición, ya no solamente a ser usado por Dios en una sanidad, en un milagro creativo. ¿Por qué? Porque Dios en su soberanía, Él tiene compasión de la gente hasta el día de hoy, y si es voluntad del Señor, Él puede sanar a través de cualquiera de nosotros, independientemente de cómo estemos, ¿sí? Porque Él es soberano. Pero lo que Él quiere es que tú conozcas esa plenitud del poder de Dios, que incluso tú lo sientas, pero a Él le interesa que no solamente lo ejerzas de vez en cuando o cuando Él sea su voluntad, sino Él quiere que tú te conviertas en un instrumento ministerial. ¿Qué quiere decir el instrumento ministerial? Que sea levantado a través de ti un ministerio completo, un pastorado, evangelismo, maestros, profetas o apóstoles. Entonces, Él quiere que desarrolles en ti el potencial que Él tiene para ti y que no solamente ejerzas de vez en cuando, ¿verdad?, los dones de sanidad, sino que Él te quiere preparar para que seas un líder y puedas hacer ese evangelismo de milagros que Él necesita. Amén. Amén. Entonces, amada iglesia, conforme estudiamos el ministerio de sanidad de Jesús, descubrimos que había un poder sanador en su cuerpo. En todo su cuerpo existía un poder sanador y existe a través del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, este poder sanador podía salir fluyendo y sanar a otros. Un ejemplo de esto se encuentra en la historia de la mujer con el flujo de sangre. Vamos a la Biblia, a Marcos, capítulo 5, versículo 25 al 34. Vamos a la palabra de Dios, Marcos, capítulo 5, versículo 25 al 34. Marcos, capítulo 5, versículo 25 al 34. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios, Marcos, capítulo 5, versículo 25 al 34. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Pero cuando oyó hablar del Señor Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente el borde de su manto, seré salva. Aleluya. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote, de aquel tormento. Luego el Señor Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestiduras? Aleluya. Sus discípulos le dijeron: ves, maestro, que la multitud te aprieta y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho, vino y se postró, se arrodilló delante del Señor Jesús y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu tormento. Amén. Gloria a Dios. Entonces ahí vemos el milagro de la mujer con el flujo de sangre, ¿verdad? Todo el cuerpo del Señor Jesús fluía poder a través de él, poder de sanidad. Aleluya. Déjame compartirte que la palabra griega usada para poder que fluía de Jesús hacia esta mujer es la palabra dunamis, que significa poder. Aleluya. Es la raíz de la que se deriva nuestra palabra dinamita, explosión, ¿verdad? Un boom. El poder del Señor Jesús. Repite conmigo, amada iglesia, levanta tu mano derecha y di conmigo: Señor, yo tengo la dinamita de Jesús. Amén. ¿Cuántos lo creen? Aleluya, ¿verdad? Gloria a Dios. Jesús se detuvo y volteó cuando la mujer lo tocó, porque él sintió el poder de dinamita fluyendo de su cuerpo. Salió el poder. Gloria al Señor.
El poder del Espíritu Santo que vino sobre nuestro Señor Jesús cuando fue bautizado en el río Jordán fue un poder real y visible que fue transferido al ser tocado. ¿Verdad? Repite conmigo. Este poder puede venir sobre mí, incluso en mi bautizo, al ser tocado en la voluntad de Dios. Entonces, desde que tú te bautizas en el agua para el arrepentimiento de pecados y nacer a una nueva vida en Cristo Jesús, tú puedes manifestar ese poder del Señor Jesús sobre tu vida, ¿verdad? Varía entre un creyente a otro. Algunos es en el bautismo, algunos es incluso antes del bautismo, y algunos es incluso en algunas intercesiones que hacen a Dios. Cada uno puede dar testimonio de la forma en cómo ese poder de Dios se da incluso en el bautismo. Amén. Varía. ¿Por qué no manifiesto el poder de Dios en el bautismo? ¿Verdad? Con ese poder sanador. Bueno, existe una parte en el Evangelio que nos enseña acerca del arrepentimiento, para que nosotros podamos expresar, ¿verdad?, los dones del poder del Señor. Tenemos que estar en obediencia y tenemos que tener un corazón dispuesto. Tenemos que querer tener esa manifestación. Cuando dentro de nuestros corazones hay una resistencia o algo nos estorba, eso impide que nuestros dones espirituales fluyan. Entonces, esa es una parte importante. No me malinterpretes, yo no estoy hablando de nadie. Simplemente estoy explicando las situaciones que se pueden dar en cada creyente. Amén. Tú puedes bautizarte 5 veces, pero si no hay una transformación, no hay un arrepentimiento genuino, si no caminas en obediencia, entonces puede no suceder todo el poder completo de Dios. Eso es a lo que me refiero. Gloria al Señor. Muy bien, entonces desde el bautismo puede venir ese poder, ¿verdad? Puede venir ese poder de Dios para tu vida. Aleluya. Vamos a ver otro ejemplo rápidamente. Lucas capítulo 6, versículo 19. Lucas capítulo 6, versículo 19. Lucas capítulo 6, versículo 19. Amén. Dice así la palabra de Dios. Y toda la gente procuraba tocar a Jesús. ¿Por qué? Porque poder salía de él y sanaba a todos. Amén. Entonces vemos que la Biblia también registra que el apóstol Pablo, incluso cuando la gente era tocada por el pañuelo, los pañuelos que él usaba, sucedían milagros, ¿verdad? Ocurrían sanidades. Entonces llega un momento en que estás tan impregnado de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, del poder de Dios, que entonces Dios te utiliza para hacer esos milagros, ¿verdad? Veíamos en nuestras predicaciones anteriores que Dios tiene un tiempo para cada uno. Amén. Pero sin embargo esto no te debe de desalentar, sino te debe de alentar para meterte en el río del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, en el fuego del Espíritu Santo, ¿verdad? Y a su tiempo, como cuando llegó para el Señor Jesús, puedas hacer los milagros tal y como Él lo hizo. Amén. Entonces, por eso la gente procuraba tocar a Jesús, porque estaba totalmente lleno, inundado del Espíritu Santo y del poder de Dios. Aleluya. Jesús dijo que nosotros, como creyentes, recibiríamos poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre nosotros. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hechos, capítulo 1, versículo 8. ¿Ya lo tenemos? Hechos capítulo 1, versículo 8 dice así: pero recibirás poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serás por testigo
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Amén. El Espíritu Santo ya vino, el Espíritu Santo vive en ti y en mí, ¿verdad? Entonces es tiempo de la manifestación del poder de Dios a través de su iglesia. Aleluya. El Señor Jesús está interesado en manifestar su poder a través de toda la iglesia, no es exclusivo solamente del pastor. Gloria al Señor. La palabra usada para poder, amada iglesia, es exactamente la misma palabra que era usada para describir el poder que fluía a través de Jesús. Los creyentes llenos del Espíritu Santo tienen exactamente el mismo poder que estaba en Jesús. Amén. Entonces lo que nosotros tenemos que buscar es ser creyentes, es ser discípulos, ¿verdad? Llenos del Espíritu Santo para poder tener el mismo poder que nuestro Señor Jesús. Y eso implica compromiso, eso implica búsqueda, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos hace tener el poder absoluto del Señor Jesús, el compromiso, el matrimonio, ¿verdad? Con el Señor Jesús. Repitan conmigo, amada iglesia: yo estoy lleno del Espíritu Santo y tengo el poder de Jesús en mí. Amén. Gloria al Señor. Tenemos, amada iglesia, ya para cerrar esta palabra, tenemos el mismo poder dinamita dentro de nosotros. Al ministrar sanidad, cuando oremos por un enfermo, ¿verdad? Simplemente debemos de soltar ese poder para que fluya en las vidas de otros. Juan 7:38 para terminar. Juan capítulo 7, versículo 38, Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, versículo 38 para terminar. Juan 7:38. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Tenemos que creer. La fe es muy importante también para manifestar el poder de Dios en todos los ámbitos. Tanto la fe del que recibe también como el de la fe que imparte. En algunas situaciones la fe del que imparte también marca una diferencia para que la persona pueda ser sanada. ¿Por qué? Porque Dios escucha las oraciones de sus santos, de su iglesia. Aleluya. Entonces, ese fluir de ríos de agua viva también se refieren a esa naturaleza del Señor Jesús a través del Espíritu Santo. El poder dinamita, amada iglesia, en nosotros fluirá hacia los demás cuando obedecemos a Dios. Entonces implica un compromiso, implica una obediencia, implica santidad, implica consagración, implica una vida llena de Dios, ¿verdad? Entonces eso es lo que a mí me ha dado el Señor hasta el día de hoy, porque pues les predicaba en la mañana que a mí el Señor, he tenido el privilegio de poder ser utilizado en sanidades, algunos milagros creativos, y realmente suceden de una forma muy natural a través del Espíritu Santo. Entonces realmente aprende uno que cuando sucede, la gloria es de Dios. Entonces uno empieza a habituarse a esa forma en como Dios hace los milagros. He orado por personas para que resuciten, no han resucitado, pero sin embargo eso no me desalienta, sino al contrario me hace buscar más de la presencia hasta que pueda estar alineado a esa voluntad del Señor y entonces pueda ser un instrumento para manifestar la dinamita del Señor. Amén. Entonces vamos por buen camino, amada iglesia, esforcémonos, aprovechemos la impartición que tenemos del Espíritu Santo este fin de semana que tenemos nuestro aniversario, y dispongamos nuestro corazón para también poder ser impartidos a través de la imposición de mano de los siervos del Señor que vienen a visitarnos, porque también ahí hay transferencia de poder. Amén.
Cuando Josué iba a liderar al pueblo de Israel, a la nación de Israel, después le dijo a Moisés, ¿verdad? Le dijo que orara por Josué y que le pusiera las manos y que le iba a dar de su espíritu, de Moisés. Entonces le iba a impartir el dunamis. Amén. Entonces por eso es que yo humildemente, hermanitas, hermanitos, yo a veces les impongo las manos, porque con todo milagro digo lo que el Señor me ha dado de gracia doy para bendecirlos a ustedes. Amén. En liberación, en ministración, eso es lo que el Señor me ha dado y eso es lo que he predicado hasta el día de hoy. Amén. Gloria a Dios. Pónganse de pie y permíteme orar por ustedes para bendecirlos. Giren su rostro y cierren sus ojos y vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por ese poder de sanidad que has depositado en nosotros a través de la dinamita, a través del poder, Señor, de Dios, de ese dunamis, de ese poder sobrenatural que das a tu iglesia para efectuar las sanidades. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos ayudes, Señor, a ser instrumentos de honra, a ser árboles de justicia, andar en santidad, andar en obediencia, Señor. Andar, Señor, llenos del Espíritu Santo, Señor, a través de la comunión, como lo hacía nuestro Señor Jesús, para que nosotros, cuando vayamos a predicar, Señor, seamos como Pablo, que aún con los pañuelos, Señor, que eran parte de su ropa, Padre, que él utilizaba, puedan ser sanadas las personas. Señor, danos el entendimiento, danos la sabiduría, danos la obediencia y la santidad para poder perseverar, para poder esforzarnos, Señor, y poder servirte con ese nivel de excelencia. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias por la casa ministerial que nos has dado, Padre, porque en estos días, bendito Dios, yo veía cómo fluían precisamente en esta parte del poder de Dios, y te pedimos, Señor, que podamos también nosotros poder manifestar ese poder como piedras vivas, Señor. Lo necesitamos hacer un milagro, un evangelismo de milagros, llenos de tu presencia, bendito Dios. Yo sé que tienes grandes cosas para Tetela y para cada uno de nosotros, Señor. No permitas, Padre, que seamos avergonzados, Señor, delante de las naciones, delante, Señor, de las otras congregaciones, Señor. Yo te lo pido humildemente, Padre, y te doy gracias por lo que me has dado y por lo que has dado, Señor, de revelación a todos los que conformamos tu iglesia, Piedras Vivas, Tetela de Ocampo, Puebla. Síguenos levantando en autoridad, en obediencia y en poder, Padre, en santidad y en obediencia y comunión con tu bendito y santo Espíritu de Dios. Te doy las gracias y bendigo a cada uno de mis hermanos y hermanas que están presentes, a tu hija Cristina, Señor, que nos ve a través de las redes sociales, que nos va a visitar, y bendigo la vida de tus hijos que también nos van a venir a impartir, Padre, de esa revelación, Señor, de esa unción, de ese poder, Señor, como Moisés, Señor, se lo transfirió a Josué, Padre, a través de la imposición de manos, como tú lo dijiste, que le ibas a dar del espíritu de Moisés. Te pedimos un espíritu de dominio propio, de valentía, Padre, para poder romper toda estructura y poder avanzar, Señor, en la estatura del varón perfecto que es en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Bendecimos a tu iglesia y te damos las gracias en el nombre poderoso y precioso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Damos un aplauso a nuestro Señor Jesús, a la iglesia. Amén. Vamos a pedirle a nuestros niños que pasen para que nos digan su versículo para despedir. No sabes si van a decir el el servicio. Amén. No sé. Bueno, ahorita, si no, amados hermanos, estamos despedidos. Dense la paz en el amor del Señor Jesús. Y bueno, recuerden que el fin de semana, el sábado, a las 7 de la noche tenemos nuestro aniversario. El viernes a las 10 de la mañana tenemos actividad y también tenemos actividad en la tarde. Amén. El día de mañana voy a subir el programa para que chequen los horarios y puedan acompañarnos en las actividades que tenemos planeadas para ustedes. Amén. Estamos despedidos, amados hermanos. Dense la paz en el amor de Cristo y que Dios me los bendiga. Amén.